Dice este caballero, ya no hay profetas, ya no existen los profetas. Para eso tenemos la Biblia. No eches mentira, tenga temor de Dios. Vamos a ver quién es el que tiene temor de Dios. Te voy a sugerir a ti y a todos este trabajo documental de la patrística. Los dones del Espíritu Santo en la historia de la Iglesia, en la historia patrística. El estudio de los padres de la Iglesia se llama patriología o patrística. El término patriología fue creado en 1653 por el luterano Jean Gerard. Designa el estudio de las literaturas cristianas antiguas. Hay un pensamiento de Napoleón Bonaparte. El que rehúsa creer en la historia está repetido a cometer los mismos errores de la historia. Bolívar dijo, la historia enseña todas las cosas. Jeremías dice, paraos en los caminos, preguntad cuál sea el buen camino. Moisés dijo que le preguntemos a los años de ayer, el testimonio de la historia. Pero no solamente el testimonio de la historia. Usted acá en este trabajo de envergadura, usted lo puede buscar en internet. Coloca así, es fácil, no es difícil. En Google. Los dones del Espíritu Santo en la historia y en la patrística. Allí le va a salir esta poderosa información, muy bien documentada por mi hermano. Y también en el libro de Hechos, historia de la iglesia, en el libro de Hechos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Sirena, Manaén, el que se había criado junto acá con el teatarca. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Así dice el Espíritu Santo de Dios. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. El problema es que hay muy pocos profetas buenos hoy y hay muchos falsos. Estamos en el tiempo de Acá y Josafat. 400 falsos y uno solo verdadero, Micaías. Pero sí los hay. Si hay profetas, si hay apóstol, si hay profetas, evangelistas, pastor y maestro de la palabra. El problema está que es difícil conseguir los verdaderos, porque muchos se amontonarán a hacer falacias, sofismas, mentiras sofisticadas, como lo que estás haciendo allí, acusándome de que yo no tengo temor a Dios. El que no tiene temor a Dios eres tú. Entonces, o eres muy ignorante, o eres un pervertido de la fe, o eres muy ignorante. Eso lo vas a definir tú. Te vas a autoevaluar. La Didache es un documento que nos revela algunas cosas, y dentro de esa la doctrina de los discípulos de los apóstoles. Se consiguió y se ha demostrado en la historia por importantes catedráticos como el doctor Samuel Vila, editorial Clie y otros más. Hasta la misma Iglesia Católica la reconoce. Didache, año 80 al año 100. Dice acá, sin embargo, no todo el que habla en el Espíritu es un profeta, sino solo el que tiene las costumbres del Señor. Por sus costumbres, pues, será reconocido el profeta. Será reconocido el profeta falso y el profeta verdadero. Didache. Todo el capítulo 11 habla cómo debe operar los profetas verdaderos en las iglesias para ser distinguidos de los falsos. La Didache. Ignacio de Antioquía, del año 40 al año 117. Por esto estás hecho de carne y espíritu, para que puedas desempeñar bien las cosas que aparecen ante tus ojos. Y en cuanto a las cosas invisibles, ruega que te sean reveladas.
para que no carezcas de nada, sino que puedas abundar en todo don espiritual. Carta a Policarpo 2:2. Ireneo de León. También nosotros hemos oído a muchos hermanos en la iglesia que tienen el don de la profecía y que hablan en todas las lenguas por el Espíritu, haciendo público lo que está escondido en los hombres, manifestando los misterios de Dios, a quienes el apóstol llama espirituales. Estos son espirituales porque participan del Espíritu. Ahí está la evidencia. Aquí abajo también está. Por eso sus discípulos verdaderos en su nombre hacen tantas obras en favor de los seres humanos según la gracia que de él han recibido. Unos real y verdaderamente expulsan a los demonios, de modo que los mismos librados de los malos espíritus aceptan la fe y entran en la iglesia. Otros conocen lo que ha de pasar. Otros conocen lo que ha de pasar y reciben visiones y palabras proféticas. Justino Mártir. Entre nosotros, aún hasta el presente, se dan los carismas proféticos, por donde hasta vosotros tenéis que daros cuenta de los que en otros tiempos se daban en vuestro pueblo. Ha pasado a nosotros. Allá está. Justino Mártir. Ahora es posible ver entre nosotros mujeres y hombres que poseen dones del Espíritu Santo de Dios. Cipriano de Cartago, año 200-258 después de Cristo. Pero como vemos que se acerca el día de una nueva persecución y se nos advierte con continuas señales, estemos armados y preparados para la lucha que nos prepara el enemigo, pues hay que obedecer. En efecto, las señales y las advertencias nos ha parecido bien por inspiración del Espíritu Santo y después de habernos advertido el Señor en varias y claras visiones que se nos anuncia y se nos manifiesta que el enemigo está inminente y que se acerca el día de la lucha y que muy pronto se alzará contra nosotros el enemigo violento, que viene una batalla no como la pasada, sino mucho más grave y violenta, que así nos ha dado a conocer Dios diversas veces y hemos recibido sobre eso frecuentes advertencias de la providencia y la misericordia de Dios. La misericordia del Señor. Cipriano de Cartago. Novaciano, un discípulo de Hipólito, primer antipapa. Amados y fortalecidos por el mismo Espíritu, teniendo en sí mismos los dones que este mismo Espíritu distribuye y otorga a la iglesia, la esposa de Cristo como sus ornamentos. Él es quien coloca profetas en la iglesia. ¿Quién coloca profetas en la iglesia? ¿Quién? Agustín de Hipona, pentecostal. Sobre Ambrosio de Milán, dice, sobre Ambrosio de Milán tuvo lugar en Milán, estando yo allí, el milagro de la curación de un ciego, que pudo llegar al conocimiento de muchos por ser la ciudad tan grande. Dice acá, corte del emperador, por haber tenido como testigo a un inmenso gentío que se agolpeaba entre los cuerpos de los mártires Gervasio y Protasio. Estaban ocultos estos los cuerpos y casi ignorados fueron descubiertos al serles revelado en sueño al mismo Ambrosio. El mismo Agustín dice, debemos de creer que tal fue aquel famoso monje Juan, a quien el emperador Teodosio el Grande consultó sobre el éxito de la guerra civil, porque tenía realmente el don de profecía. Ni puedo poner en duda de que a cada uno pueda distribuir la totalidad de los dones, como tampoco que un solo pueda tener muchos. Dime, ¿quién está mintiendo? ¿Todos estos están mintiendo? ¿O tú estás mintiendo? ¿Quién perdió el temor a Dios? ¿Tú o yo?
Dios te bendiga.